Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya retomando las informaciones, ya como de costumbre hemos establecido transmisiones en vivo y también en diferido para todas nuestras emisoras en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, y en vivo a través del Facebook Live, por supuesto también después compartiendo el material o a través de nuestro canal de YouTube. Les quiero dar las gracias por acompañarme. Tradicionalmente, para los que quieran conectarse con nosotros a través del Facebook Live, transmitimos de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, y los domingos, también hora local, hora de Miami, a las 9 de la mañana, es decir, de domingo a jueves estamos al aire en vivo para poder compartir con ustedes, sentarnos a discutir como de costumbre lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Agradecer sobre todo a aquellos que madrugan conmigo y pues a pesar de hacer la producción de nuestra edición del día de hoy muy temprano, este día domingo, para llevar a ustedes las informaciones más oportunas, pues se incorporan con nosotros para discutir cada uno de los elementos que vamos a estar presentando el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muchas cosas han pasado este fin de semana y también cerrando la semana pasada. Vamos a hablar de Brasil, vamos a tocar Ecuador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, entre otros países. Hay mucho que discutir el día de hoy. Quiero aprovechar para darle la bienvenida. Veo que Judith Carmona, como siempre, nos saluda desde Holanda. Bienvenido Ignacio Carrasquero, que por cierto lo vamos a tener acá. A mi querido amigo Ignacio Carrasquero desde Orlando, Florida. Me va a acompañar además. El Ignacio pues es uno de los anclas de AEV Estéreo acá en Orlando, Florida, y lo vamos a tener mañana de visita en nuestro estudio. Además, Ignacio tiene una experiencia en el tema político interesante desde Venezuela, activista de Voluntad Popular, de Latillo, específicamente en la capital de Venezuela, y lo vamos a tener Dios mediante mañana para discutir con él y con todos ustedes, hacer una radiografía de lo que ocurre en Venezuela. Mi queridísima Lina Escobar también nos acompaña en este momento, Nelly Soto, que debe estar por allá en París, Melina Chibli, también Ever River, también nos envía un bendecido día, saludándonos desde Venezuela. Nelly por allí, ya les decía, en Francia son las 3 de la tarde, José Silva Ramírez, Nancy Seca, Danilo Dam, también bienvenido a tu casa, Luz Márquez, mi queridísima colega Luz Márquez, qué bueno verte en casa, Nancy Seca también nos saluda, sobreviviendo en nuestra patria en Venezuela. Judith González también, sin duda lo que ocurre en Venezuela sigue no solo sorprendiéndonos, sino llevándonos a ese sinsabor y la gran pregunta del día a día, la gran pregunta que tiene que ver con qué vamos a hacer, qué va a suceder en el corto, mediano y largo plazo en Venezuela. Pero bueno, vamos a comenzar por orden en nuestra producción del día de hoy. Comenzamos con Brasil. Y es que Brasil, de alguna manera, está, y me disculpan lo mezquino del comentario, siguiendo los pasos de Perú. El viernes pasado estuvimos hablando sobre el drama de entender que en Perú los 5 presidentes que están con vida, los 5, mejor dicho, expresidentes, salvando a Vizcarra, que acaba de entrar, por supuesto, esperemos que no entre en este combo de mandatarios peruanos. Bueno, los 5 que están con vida, todos son parte de juicios, de investigaciones en contra de corrupción, lavado de dinero, violación de derechos humanos, blanqueamiento de capital y para usted de contar. Bueno, eso ha ocurrido en Perú, un escándalo entender que desde Fujimori hasta PPK, todos, y lo peor de todo este tema es que no solamente que son todos, sino que de los 5 que están vivos, 4 tienen que ver con la trama Lava-Jato, con la trama del caso de Brecht, entre otras empresas, entre otros mandatarios también, porque habría que recordar que el caso de Ollanta Humala, que acaba de ser liberado para ser enjuiciado pues en plena libertad, sin poder salir de Perú, por supuesto, también habría que hablar de Hugo Chávez, del gobierno venezolano, del finado Chávez, que pues también
si se quiere, invirtió, porque lo pensaron al mejor estilo de Lava Jato, cómo poder minar de ese socialismo del siglo XXI, ese modelo que afortunadamente no logró calar en la mayoría de la población latinoamericana, porque estaríamos pasando todos lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Nicaragua. Pues al menos Chávez intentó aplicar una especie de franquicia de, pues, al mejor estilo cubano. Pero bueno, el hecho es que Brasil, volviendo al tema, le compite porque tenemos a Dilma Rousseff en pleno juicio por hechos de corrupción. Tenemos a Lula da Silva, 12 años, un mes de cárcel, ya condenado. Tenemos ahora a Michael Temer, digo ahora, aunque la investigación no tiene 2 días, la investigación que se lleva a cabo en contra del mandatario brasileño Michael Temer tiene poco más de 6 meses y al igual que en el caso de Rousseff y de Lula da Silva, bueno, la relación directa tiene que ver con el lavado de dinero. De hecho, la Policía Federal del Brasil lidera la investigación por lavado de dinero y además refacción de propiedades, porque además habría que ver cuáles son las metodologías utilizadas para blanquear capitales, para lavar dinero. Una de ellas tiene que ver justamente con a la hora de recibir, en vez de llegarte a una cuenta bancaria, pues procuras mejoras a viviendas personales o viviendas de familiares, un poco al estilo de lo que aplicó Lula en su oportunidad. Pero bueno, el hecho es que pues la causa tiene poco más de 6 meses, como les he comentado, y además, fíjense algo importante, se sospecha de soborno a cambio de decreto en el sector portuario, un decreto que estuvo y de hecho se aprobó, y vamos a estar hablando de la compañía que ha sido beneficiaria de este decreto, y se estima que por esta aprobación el presidente Michael Temer, a través también de su partido, habría recibido al menos $540.000 en una primera tanda, que es forma parte de la investigación que se lleva adelante. Entonces, lo que les comento, bueno, se habla de reformas de propiedades a familias, que era lo que les comentaba, o a propiedades de familias, y transacciones a través de testaferros para distraer la atención, otro uso común que se ha mantenido en América Latina. Rodrimar, que era justamente la empresa a la que les iba a hablar, sería la principal beneficiaria de este decreto. De hecho, se sospecha que, si no todo, parte del soborno que pudo haber recibido presuntamente, hasta que la justicia no dé sentencia firme, pues se habla de presuntamente, Michael Temer, quien ha salido a decir, por supuesto, que están atentando contra su integridad, están atentando contra su imagen, su respeto, sus valores. Al fin, esto coincide, este tipo de declaraciones coincide con las de todos aquellos mandatarios que han sido encausados por algún tipo de trama de corrupción. Bueno, el hecho es que Temer también ha sido acusado de otros sobornos. De hecho, uno de ellos tiene que ver con el haberle entregado dinero a una organización religiosa, creo que aproximadamente $80.000, a una organización religiosa para promocionar la reforma a la seguridad social. Se habla, de $800.000 en sobornos que fueron entregados a esta organización religiosa para que saliera a predicar a favor de esta reforma del seguro social. Una trama, por supuesto, que no para. En Brasil lo hemos hablado. Entender lo que ocurre en Brasil en términos de corrupción es entender también lo que ocurre en América Latina. Lo único es que estamos hablando de cifras millonarias. Es una competencia clara. Yo no sé quién será o cuál será el país más corrupto de América Latina. Tal vez nos hemos concentrado profundamente en hablar sobre Brasil, pero muchas veces dejamos a un lado que en Venezuela se perdieron, se fumaron, se dilapidaron $400.000 millones. El caso de Odebrecht no llega a ser ni el 10% de lo que se perdió en Venezuela. Imagínense ustedes lo que implica, siendo que son 400.000 que están registrados como dilapidados, como perdidos. Ahora imagínense todo lo demás que lograron blanquear y que ni ustedes ni yo logramos conocer. Es parte, insisto, de la trama de lo que ocurre en América Latina. Recordar lo que ha ocurrido en Perú en términos de corrupción, lo que ha ocurrido en Colombia, porque Colombia no se salva. Tenemos el caso de Santos, que también recibió dinero por parte de Odebrecht. Solo para hablar de este tema,
Otros tantos tendrían que ver con los lobbies también, que durante años la FARC, el grupo terrorista de la FARC, ha aplicado para mantener también a coto a las autoridades, porque al fin y al cabo se convierten en instituciones supraconstitucionales y terminan delinquiendo con la tranquilidad de saber que tienen paredones construidos en distintas partes de su territorio. En fin, pues el hecho es que a Michael Temer se le está investigando a través de a partir de la sospecha por blanqueamiento de capitales. También, aparte de reformas a los inmuebles de familiares, se habla también específicamente de compra de inmuebles, como también acostumbran a hacer. A ver, por allí veo que Juan Carlos Pardo está con nosotros. Bienvenido a tu casa. A ver qué más tenemos por acá. Lina nos dice: y para lo mismo va Santos, respecto a lo que dices, los políticos brasileños cada vez son más evidentes los actos de corrupción, pues de esta vergüenza de presidente de mi Colombia. Bueno, yo creo que el entender que en algún momento vamos a tener que comenzar a depurar toda la política, la administración central de nuestros países va a ser clave. Parte por un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas, un cambio de cómo entender, además de cómo hacer, cómo administrar el erario público, cómo incluso hasta cómo elegir. Este día martes seguramente tendremos de nuevo a José Alberto Gil, que siempre nos habla sobre el tema del estado de partidos y qué tanto daño le ha hecho a nuestro continente. Bueno, eso es parte también de lo que nos tocará pues analizar de cara al hecho de la corrupción. Bueno, pero de Brasil vamos a hacer rápidamente varios países, traerlos para que tengamos esta cosmovisión arrancando la semana. Nos vamos al Ecuador. En Ecuador las cosas no están necesariamente mejor, aunque en términos de corrupción, bueno, por supuesto, el ex vicepresidente está tras las rejas, tiene 6 años de cárcel, poco más de 10 millones de dólares que tiene que pagar en sanciones, como parte de la fianza posterior. Pues el hecho es que en términos de la violencia que vive la frontera norte del Ecuador, pues sigue siendo el punto central de la administración de Lenín Moreno. ¿Por qué? Voy a comentarles. El detonante, por supuesto, ha sido el asesinato de estos 3 periodistas trabajadores del comercio de Perú. El secuestro de esta pareja de 24 y 20 años de edad en la frontera también con Colombia, un secuestro que se dio, yo les comentaba, posterior al asesinato de los 3 trabajadores de la prensa ecuatorianos. Se conoció el secuestro de estos jóvenes ecuatorianos que se trasladaban desde la población de Santo Domingo a San Lorenzo. Santo Domingo queda también al noroeste, de Ecuador, a 4 horas en carretera de San Lorenzo. El hecho es que en algún momento de ese lugar se desaparecieron, fueron secuestrados por la guerrilla, por el grupo terrorista de la FARC, vamos a llamar las cosas por su nombre, y pues hasta el día de hoy no se tiene conocimiento, no hay fe de vida, no se sabe el estado de salud, no se sabe en dónde se encuentran, etc. Entonces, bueno, el detonante de esta crisis que está viviendo el Ecuador tuvo que ver con este asesinato, triple asesinato, y también, por supuesto, con el secuestro de estos 2 jóvenes. ¿Qué ha ocurrido? El presidente Lenín Moreno, que por supuesto ha dado un giro importantísimo a la política interna en Ecuador, eso hay que reconocerlo, llega con el paraguas de Rafael Correa, gana la elección popular, pero casi inmediatamente comienza a desligarse, a desdibujarse de lo que significaba la línea de la Revolución Ciudadana, así le llamó Rafael Correa durante 10 años en su mandato. Bueno, llega Lenín Moreno, comienza a cambiar las estructuras y los modos de operar en el Ecuador, comenzando con el referéndum popular, en el cual se hicieron 7 preguntas relativas a la Constitución, una modificación, una reforma constitucional, entre ellas, por supuesto, el tema de eliminar la reelección indefinida, también el tema de las sanciones severas a los corruptos, etc. Bueno, Lenín Moreno pasa por estas aguas complicadas de la política para entrar en las de la violencia, del terrorismo,
que aunque es colombiano, se ha exportado a Ecuador. Bueno, pues luego de conocerse el asesinato de los periodistas y el secuestro de esta pareja, el presidente Lenín Moreno le dio un ultimátum al ministro de Interior y al ministro de la Defensa y les dijo, tienen 10 días, no más, 10 días para dar con el paradero y detener a alias Guacho, uno de los líderes de uno de los frentes de la FARC, uno de los terroristas que, lamentándolo mucho, ha continuado delinquiendo, asesinando, secuestrando, extorsionando, no solo a los colombianos, sino también a los ecuatorianos. ¿Qué ha ocurrido? Un silencio ensordecedor, 10 días en los cuales no se tuvo ningún tipo de resultado en torno a la captura de alias Guacho y por lo tanto al cabo de los 10 días pues los ministros, el ministro del Interior César Navas y el ministro de la Defensa Patricio Zambrano renunciaron. Como era de esperarse, de hecho Lenín Moreno dijo que tomando en cuenta la ética de ambos ministros era de esperarse que renunciaran, así lo hicieron, colocaron sus cargos a la orden para darle paso a otras autoridades y nuevamente pues asumimos se les dará un plazo determinado para dar con el paradero de Guacho, de alias Guacho. Ahora, qué difícil, poniéndonos en los zapatos de César Navas y de Patricio Zambrano, qué difícil es lograr con la captura o la baja de este grupo terrorista que delinque en territorio ecuatoriano. Recordemos lo que hizo en su oportunidad Raúl Reyes y pues Uribe afortunadamente logró dar de baja con este terrorista. Pues qué difícil hacerlo del lado ecuatoriano cuando perfectamente este alias Guacho y su grupo de terroristas puede cruzar, ir y venir. Cuando necesita refugio se va a Colombia, donde por supuesto las autoridades ecuatorianas no tienen ninguna posibilidad de entrar, no tienen ninguna posibilidad de poder acceder pasando la frontera para dar con el paradero a estos individuos. Eso es parte de la complejidad del drama de una guerra que se ha instalado durante más de 50 años en Colombia, donde el terrorismo y el narcotráfico han reinado. Esa es la realidad. Bueno, el hecho es que han sido ya designados, práctica e inmediatamente designados Lino Toscanini como ministro del Interior y Osvaldo Yasmín, que va a ser también en este caso ministro de la Defensa. Este cambio se ha dado luego de cumplirse los 10 días, como les he comentado, para la captura de alias Guacho y, como ya lo conocen, 3 personas asesinadas, esta pareja desaparecida de quien no se tiene ningún tipo de parte. Ahora fíjense algo importante que consideramos útil para la discusión del día de hoy, que les invito a compartir con nosotros, por supuesto, sus opiniones, es justamente en cifras qué ha significado en los últimos meses la presencia de la FARC, del grupo terrorista de la FARC en la frontera ecuatoriana. Bueno, el propio ex ministro del Interior, les recuerdo el nombre, César Navas, presentó, aparte de su dimisión, un informe completo de los elementos que él consideraba eran necesarios para tener a mano. Bueno, lo primero es que en estos últimos meses han ocurrido 11 atentados terroristas en territorio ecuatoriano. 7 fallecidos, no solamente los 3 trabajadores de la prensa, son 7 periodistas asesinados, 7 personas asesinadas, 11 heridos, 150 desplazados y 3 infraestructuras estatales afectadas. De hecho, tal ha sido la situación, sobre todo en San Lorenzo, en la población, en el, digamos, una especie de municipio de Esmeraldas, en el sector de Esmeraldas, pues que el presidente Moreno extendió el decreto 381 por 60 días más el estado de excepción que se mantendría en la frontera con Colombia, con Colombia. Y antes de irnos ahora a Nicaragua, que no podemos dejar a Nicaragua por fuera, quiero saludar Gustavo Marchean, está con nosotros, Aris Mata, Carolina Celis, William Rojas, Antonio Pérez, también Aguirre, Abel González, Elías Prato, que por cierto dice: insisto que deberíamos seguir el ejemplo de Singapur y establecer pena de muerte para los crímenes como corrupción o como la corrupción y de lesa humanidad. Interesante comentario de Elías Prato. Las medidas ejemplarizantes son esas las que ha aplicado Singapur. Uno se pregunta, no solo eso, países del Asia sobre todo, que cuando se detiene a un individuo
que carga cierta cantidad de droga para intentar introducirla en el país, se le da la pena, cadena perpetua se le da, y hemos visto pues los dramas de estos individuos que son utilizados de mula y que terminan pues detenidos para toda la vida, enjuiciados para toda la vida. Milton Valderrama, Judy González también nos saluda desde Deltona, bienvenida, muy cerca de casa. Mi queridísima Esther Soriet Marcano, bienvenida, un placer tenerte acá. Sarid Méndez y Iptizan también, bienvenida a tu casa. Y Carolina Amaré, todos sean bienvenidos, y por supuesto además a incorporar, no solo compartir el programa, sino compartir con nosotros en torno a sus opiniones sobre la temática del día de hoy. Bueno, ya se nos va a ir el primer bloque de programa, pero sin duda alguna tenemos que tocar el tema de Nicaragua. Probablemente no lo terminemos en el primer bloque, vamos a picarlo mitad y mitad. El hecho es que la presión en Nicaragua ha llegado a tal punto en el que ahora las miradas, aparte de concentrarse en la Iglesia Católica como grupo mediador, en las propias acciones del régimen de Daniel Ortega, aparte de estos dos actores, ahora se concentran en la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Y por qué? Seguramente ustedes se preguntarán. Bueno, porque hay una crítica muy fuerte y recurrente además, en la que pues le dicen no solo al secretario general de las Naciones Unidas, de la OEA, Luis Almagro, sino a los miembros, a los países miembros, ¿por qué no se ha convocado a una reunión de emergencia para tocar la crisis nicaragüense? Para tocar los asesinatos en Nicaragua. Los más conservadores hablan de 38 muertes. Los más conservadores, imagínense. El promedio de las organizaciones no gubernamentales que retratan los asesinatos en estos 11 días, solamente van 11 días de protestas, calculan que al menos han muerto 63 personas. Pero aún si nos vamos a la cifra piso de los 38 asesinados, pues digamos, sobre todo dentro y fuera de Nicaragua, pero principalmente la oposición nicaragüense ha criticado abiertamente a la OEA por cuanto les pide que se ocupe de Nicaragua. Les he comentado, van 11 días de protestas. Además, Almagro y líderes de Latinoamérica han condenado el hecho, eso es todo lo que ha ocurrido, se han limitado a condenarlo, e incluso sin haberse convocado una reunión de emergencia de la OEA, pues esta organización multilateral oficialmente no atribuye a las muertes al gobierno, han sido muy cautos, muy precavidos, y pues sencillamente han condenado las muertes en Nicaragua. Hasta allí no han llegado más allá, pese a que ya existe la evidencia pública y notoria en la cual la policía nicaragüense, el ejército nicaragüense y las juventudes sandinistas, funcionando como grupos de choque paramilitar, han dado de baja, si no con todos, con la inmensa mayoría de los asesinados durante 11 días de protestas. En efecto, apoyamos a quienes hoy día insisten en que la OEA tiene que activarse al respecto. Algunos de hecho critican, fíjense qué interesante, critican que la atención siga enfocada, concentrada solo en Venezuela, cosa que agradecemos muchísimo, por supuesto que Venezuela siga estando allí en la palestra pública de la peor crisis de la historia venezolana. Sin embargo, entendemos también que hay que, pues siendo una organización continental, pues hay que levantar también las voces por todos los países que estén pasando por este tipo de situaciones, pasando por Nicaragua, pasando por el terrorismo que ha vivido Ecuador y que vive Colombia, por este grupo de la FARC, el ELN, etc. Pasando por Venezuela, por supuesto, por México con los carteles de la droga. Entonces insistimos en que es perfectamente válido o válida la crítica. Y esperemos, por supuesto, que la OEA se active. Porque hay hermanos nicaragüenses que mientras usted y yo estamos conectados, están siendo atacados, están siendo detenidos, están siendo asesinados. De hecho, en la segunda parte vamos a hablar justamente de un término que seguramente a los venezolanos le va a parecer relativamente familiar, que se llama la burguesía orteguista, algo muy similar a la boliburguesía, a los boliburgueses. Pues pero ahora, en el caso de Nicaragua,
se le dice burguesía orteguista, hablando por supuesto de aquellos que se han enriquecido y que han procurado mantener el régimen tal cual como está. Por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia. No se vayan, que ya volvemos.